campanilla solo viene bien. Bueno, terminamos ya hoy con el estudio del profeta Elías. Llegamos al final de los 50 estudios que hemos tenido los últimos jueves, desde que mediados de 2017 empezáramos. Nos ha ocupado, por tanto, 6 años ver apenas 6-7 capítulos. Para mí ha sido una bendición muy grande estudiar este personaje bíblico. He aprendido muchísimo y espero que a vosotros también haya sido de bendición los jueves que hayáis podido estar aquí, que sé que habéis estado mucho. Si Dios quiere, en septiembre empezaremos con otro personaje bíblico, y en este caso, si no hay ningún cambio, que creo que no, será José, el hijo de Jacob. Dudaba con haber seguido con Eliseo, pero he visto conveniente que sea José. Sí procuraré que no nos ocupe tanto tiempo, que no sean 6-7 años. No quiero decir que lo vayamos a ver de peor manera, que lo vayamos a ver por encima. Eso no, pero tampoco quiero que se haga tan extenso. Yo hoy quería terminar haciendo un breve repaso de la vida de Elías, de lo que hemos estado viendo en los capítulos del primer libro de Reyes, capítulo 17 en adelante, y luego también un poco ver las apariciones que hay de Elías en el Nuevo Testamento, aunque ya muchas de ellas hemos hecho referencia, y luego al final os dejaré una sola conclusión, una sola aplicación de las muchas que hemos visto que hay. Solamente quiero dejar una aplicación para nuestra vida. Tengo aquí a mi ayudante Juan, que tiene ahí un PowerPoint que he hecho, muy sencillo. Lo he hecho hace 5 minutos antes de venir aquí. De hecho no he cambiado ni el fondo, lo tira de otro. Eso es el campo de Gibraltar, no penséis que es nada de por ahí de Israel. Pasa, Juan. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y ahí aparece acá de una forma abrupta. No sabemos nada de su familia, no sabemos nada de su procedencia. Bueno, sabemos que era de la región de Galaad, era tisbita, de Tisbe, y aparece de manera abrupta, de golpe, delante de la presencia del rey Acab. Acordaros, el rey de Israel, casado con Jezabel, aquella malvada mujer, y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fijaros, qué acusación o qué declaración más fuerte, decir delante del rey que no va a llover, ni va a caer gota de rocío hasta que él lo diga. Y cuando parecía la situación, que es una situación, un subidón importante, a continuación dice que viene palabra de Jehová que le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado cuervos que te den allí de comer. Y aquellos cuervos traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Al día siguiente, otra vez los cuervos, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Así un día y otro y otro y otro, hasta que el arroyo de Kerit se secó. Y entonces viene de nuevo palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y aquí veíamos en este capítulo lo ilógico que parecía todas las escenas. O sea, aparece delante de la presencia del rey, le dice que no va a llover, y de pronto Dios lo manda a un arroyo que se está secando poco a poco, porque no está lloviendo, y le dan de comer animales inmundos, cuervos. Y cuando el arroyo se seca, Dios lo manda a la región de Sidón, de donde era Jezabel, la enemiga, y allí que lo sustente una mujer viuda, extranjera y pobre.
Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, por supuesto. El capítulo 18, vimos que luego va, porque Dios manda de nuevo a Elías a encontrarse con Acab. Dice ya el capítulo 18 que el hambre era grave en Samaria. Y vemos a este rey que está mandando a Abdías, un hombre que era temeroso de Dios, manda a Abdías para que vaya a una parte del reino y Acab va a otra parte del reino buscando hierba para los animales, para las bestias. Le dice Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. No vemos una preocupación de Acab por la gente, por el pueblo, por las personas. Está preocupado por los caballos y por las mulas, no quedarse sin bestias. Y mientras buscaba hierba o algo de agua, se encuentran Elías y Acab. Y el rey le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? Encima el rey le dice a Elías: ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías contesta: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baal. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Y allí, en el monte Carmelo, fue convocado todo el pueblo y los profetas de Baal y Asera, y se produce allí una de las escenas más impactantes de todo el Antiguo Testamento. Elías lo primero que hace allí es acercarse al pueblo y decirle: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis vosotros entre dos aguas? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es el Dios, seguidle a él. Pero no podéis estar entre dos aguas, entre dos pensamientos. El pueblo, ¿qué hizo? Callaba, por vergüenza, por miedo, por lo que sea, callaba. Entonces Elías reta a Acab y a los profetas a poner bueyes en un sacrificio sobre leña y que cada uno invoque a sus dioses. A ver que Dios enviaba fuego consumidor del cielo. Bueno, comienzan los profetas de Baal y Asera haciendo un espectáculo, daban voces, se hacían laceraciones, se cortaban la piel para ver si su Dios enviaba fuego consumidor. No pasó nada. Cuando le tocó a Elías, coge 12 piedras, según las 12 tribus de Israel, hizo un altar con ellas, luego hace una zanja alrededor del altar y manda llenarlo de agua. Y así por 3 veces, echa 3 veces agua. Se acerca al altar Elías, ese detalle que vimos tan precioso, sabiendo lo que iba a pasar. Elías se acerca al altar, ora a Dios, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. Y aquellas palabras que a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que las leo, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Qué hizo Elías a continuación? Pues hace 2 cosas: decirle a Acab que se vaya a palacio a comer y a beber, y Elías vuelve a subir
a la cima del monte Carmelo, se postra en tierra, pone su rostro entre las rodillas y llora, y llora, y llora, y venga a orar para que caiga lluvia sobre la tierra. Y la lluvia cayó. Pasa Juan. En el capítulo 19 vimos la crisis, la fuerte depresión de Elías. Resulta que cuando se entera Jezabel lo que había hecho Elías con sus profetas, que los había degollado, manda un mensajero diciendo: mañana te va a pasar como uno de ellos. Mañana te voy a degollar como tú has hecho con uno de mis profetas. Y Elías tiene miedo y huye al desierto. Y vimos que debajo de aquel enebro desea la muerte. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y Dios, en vez de hacerle caso, en vez de quitarle la vida, manda un ángel que le reconforta, le da compañía, le da alimento y le da descanso. Elías duerme profundamente. Y dice el texto que, fortalecido con la comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Horeb, el monte de Dios. Y allí se escondió, o entró en una cueva. Y Dios le pregunta, también aquella pregunta que vimos, muchas aplicaciones para nuestra vida: ¿qué haces aquí, Elías? Dios se lo pregunta 2 veces: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta sinceramente: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios le dice que salga de la cueva, y allí pasa un viento que rompía las montañas, rompía los montes, rompía las piedras, y Jehová no estaba en ese viento. Luego un terremoto, y tampoco estaba Dios en ese terremoto. Luego un fuego, y tampoco. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y allí sí estaba Dios. Y Dios le manda que vaya a ungir a un nuevo rey de Israel, que vaya a ungir a un nuevo rey de Siria, y que vaya en busca del que iba a ser su sucesor, Eliseo, que fue, lo buscó, el cual dejó a su familia para ir detrás de Elías sirviendo. Vimos también, pasa Juan, el capítulo 20, que es un capítulo en el cual no aparece Elías, lo vimos de pasada en un solo jueves, y hay una doble guerra de Israel con Siria. Hay 2 conflictos importantes, los cuales gana el pueblo de Israel. También nos puede sorprender, Dios ayuda a Israel, a pesar de la maldad de Acab, a pesar de la maldad de Jezabel. Dios ayuda a Israel en estas 2 batallas. No sabemos en ese tiempo dónde estaba Elías, dónde estaba Eliseo. Capítulo 21, tenemos al rey de Israel, que después de haber terminado, haber vencido la batalla con los sirios, está descansando en su palacio de Samaria, y había allí una viña junto al palacio, propiedad de un tal Nabot, y el rey le gustaba esa tierra. Al rey le encantaba, porque decía: eso es un sitio estupendo para hacer un huerto de legumbre. Fue a hablar con el tal Nabot para comprársela. Le dijo que no, te la cambio, te voy a dar algo mejor. No, Nabot acudió a la palabra de Dios para decirle que no podía vender la heredad de sus padres. También lo vimos en aquel entonces. El rey Acab, enfadado como un niño pequeño, se va a su habitación, se mete en la cama mirando a la pared, llorando, compungido, entristecido, sin comer. Y llega su mujer: ¿qué te pasa? Pues mira, que no me quiere vender esta viña este hombre, déjamelo en mis manos. Y esta mujer hace un plan malvado, un plan en el cual contrata falsos testigos y acusa de herejía a Nabot, sobornando a los ancianos de la ciudad, y
lo matan a él y a los hijos de Nabot. Ya por fin tiene el rey su huerto para hacer sus legumbres. Ya por fin. Y en esta que viene palabra de Jehová, Elías te invita para que le digas a Acab. Y va Elías, se lo encuentra ¿dónde? En la viña de Nabot. Y le dice: te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Pasamos al capítulo 22, y allí no hemos saltado uno, Juan, o tengo que me ha faltado a mí uno. A ver, pasa para atrás. ¿No está el 22 ahí? Pues igual me lo he saltado. Vimos la muerte del rey Acab, o igual, a lo mejor está más abajo. A ver, Juan, pasa más para abajo. Ahí está, me lo he saltado. Vimos la muerte de Acab, y ¿recordáis cómo fue? Un arco, un soldado que dispara una flecha a la aventura. Coger el arco y disparar hacia arriba a ver dónde cae la flecha. Y la flecha cayó entre el hueco que dejó la armadura, y allí dejó malherido al rey Acab, el cual siguió peleando en su carro, peleando duramente hasta que murió desangrado. También vimos más adelante la muerte de Jezabel en el segundo libro de Reyes. Y ya si nos metemos en el segundo libro de Reyes, y en el capítulo 1 comienza con la vida de Ococías, el hijo de Acab y Jezabel, que no sabemos cómo se cae por la ventana del palacio y queda malherido. ¿Qué hace este hombre? Manda a emisarios, manda a oráculos, manda a emisarios para que vayan a consultar al oráculo de Ecrón, que vayan a consultar al dios Belcebú, al dios de las moscas, a ver si iba a morir o no iba a morir del accidente que había tenido. Elías se encuentra con esos emisarios que les dice que se den la vuelta y vuelvan a palacio, con la orden de decirle al rey: no hay Dios en Israel, que tienes que ir a consultar al dios de Ecrón, al dios Belcebú, al dios de las moscas. Y sigue diciendo: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. El rey preguntó: ese hombre que os ha dicho eso, ¿qué aspecto tenía? Ellos le dijeron que iba vestido de piel y un cinturón en la cintura. Y dijo: es Elías, tisbita, sin duda alguna. Mandó a 50 soldados, que también lo vimos, con el capitán de los 50 a buscarlo, a Elías, que estaba en lo alto de un monte, y Elías manda fuego consumidor y consume a los 50 y al capitán. El rey Acab vuelve a mandar otros 50 soldados fuertemente armados con el capitán de 50 allí al monte, y Elías, Dios, manda de nuevo fuego consumidor y consume a todos los soldados. El rey manda una tercera vez a un escuadrón de 50 soldados con el capitán de los 50, y esta vez ese capitán se arrodilla, se humilla: por favor, Elías. Y al final Elías va a hablar con Ococías y le dice exactamente lo mismo, palabra por palabra, que le había dicho a los emisarios, sin cambiar una coma del mensaje. Y Ococías murió. Luego vimos también ya capítulo 2, Juan. Vimos que otra de las escenas más impactantes también del Antiguo Testamento: Elías y Eliseo van juntos, se acercan al Jordán. Elías se quita el manto, lo dobla, golpea las aguas se separan y pasan los dos por tierra seca.
Siguiendo, andando un poco más por el camino, llega un carro de fuego con caballos de fuego, se para en medio, los aparta a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, mientras Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y ya nunca más volvió a verlo. Y así terminaba la vida del profeta Elías, ascendiendo al cielo en un torbellino de fuego, con carros de fuego y caballos de fuego, sin haber visto la muerte física. Aquel que mandó bajar fuego consumidor en varias ocasiones, ahora él subía en fuego a encontrarse con su Creador, sin ver la muerte. También vimos un jueves más, Juan, en la anterior ocasión, aquella carta de Elías que escribe al rey de Judá, Joram, y su esposa Atalía. Recordaros que Atalía era la hija de Acab y de Jezabel, este hombre también un rey muy malo, que lo primero que hizo al entrar a gobernar fue matar a todos sus hermanos y a los príncipes también de Judá. Una carta de juicio y de condenación que vimos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, que era la única vez que se mencionaba el profeta Elías en las Crónicas. Bueno, Elías no tiene un libro propio, sale en los capítulos que hemos visto del primer libro de Reyes, 17, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2. No está considerado como un profeta mayor, como pueden ser Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel, pero fue el que apareció, el profeta que apareció en el monte de la transfiguración junto con Moisés y con Jesús, que veremos ahora. No apareció Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel y otros profetas, fue Elías el que junto con Moisés estaba al lado de Jesús hablando con él. Y ahí Pedro, Jacobo y Juan alucinando. Las apariciones que tenemos de Elías en el Nuevo Testamento son las siguientes, las he escrito aquí y las vamos a leer. Mateo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Juan es aquel Elías que había de venir. Lucas 1:17, también hablando de Juan el Bautista: e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan 1:21, le preguntaron a Juan el Bautista: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le preguntaron más adelante y le dijeron: ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y recordemos también que identificaban a Juan el Bautista con Elías porque iban vestidos exactamente igual, con pelo de camello y un cinturón de cuero. Lucas 4:25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Lucas 9, versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros decían: Elías ha aparecido, otros decían: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, no tengo aquí el versículo, Lucas 9 más adelante, no sé si el 22. Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Fijaros esto, qué impactante.
Viendo esto, sus discípulos, este feo que le habían hecho, esta aldea de los samaritanos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Dice Mateo 17, versículo 1 siguiente, que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Más adelante, versículos 10 y 11, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y veíamos que era un pasaje realmente asombroso. Jesús se transfigura, su rostro brillando como el sol, sus vestidos se vuelven blancos como la luz, aparecen Moisés y Elías y se ponen a hablar los tres. Los otros tres discípulos alucinando con la escena que estaban viendo. Estando Jesús luego en la cruz, Mateo 27, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Romanos 11, 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Y ya por último, Santiago 5:17, también un versículo que conocemos: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y ya hemos visto que tuvo miedo, que huyó, que debajo del enebro deseó la muerte. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no volvió a llover sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta podía ser la conclusión que yo quería compartir con vosotros, la de la oración. Orar fervientemente. Pero es otra. También nos podemos quedar con esta, pero es otra. Hermanos, han sido 50 jueves, 6 años, y si tuviera que resumir toda la vida de Elías en una conclusión única y sencilla, sería la siguiente, pero no porque lo diga yo, sino que es algo que hemos visto una y otra vez en el libro de los Reyes. Es la siguiente: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: lo que sea. Y Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Elías, una y otra. Y Elías hacía conforme a la palabra de Dios. Vete delante de acá y dile que no va a llover no va a llover hasta que yo lo diga. Elías va. Vete ahora al río de Querib y allí te van a alimentar unos cuervos. Elías va. Vete ahora a Sarepta de Sidón y allí le vas a pedir a una viuda que estaba a punto de morir que te sustente, que te haga la comida a ti primero y después, si eso, que muera ella. Y lo hace. Después ve de nuevo delante de acá y va. Ve delante del monte Carmelo
y lo hace. Ve de nuevo delante de Acab en la viña de Nabot y dile todo lo que le va a suceder de parte del juicio de Dios. Y él va y va y va. Hermanos, vino palabra de Jehová diciendo, y Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios viene y la respuesta de Elías era inmediata. Y aquí creo que tenemos una importante aplicación para nuestras vidas, que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a tener un